Pero bueno, tenemos bastante que creo que el Señor nos quiere enseñar en estos dos capítulos. Así que he puesto como subtítulo a estos mensajes: meditad bien sobre vuestros caminos. Pensar bien en el camino que has cogido en la vida. ¿Por dónde transitas en esta vida? ¿Qué carretera has escogido para llevar tu vida? Ageo es un libro que invita la reflexión. No es un libro que tiene visiones fantásticas, es interesante. Juntamente con Ageo tiene el ministerio Zacarías, y Zacarías tiene una serie de 7 visiones y cada visión es más sorprendente que la última. Pero Ageo es un profeta que invita a la reflexión, a pensar bien en el camino que has escogido en esta vida. Y es un buen mensaje para nosotros. Pues el primer mensaje he puesto como título: el valor de obedecer. El valor de obedecer. Y quiero hacer el juego de palabras. El valor en el sentido en que tiene mucho valor obedecer. Vale mucho obedecer. Pero a la vez el valor de obedecer, que muchas veces requiere mucho valor de parte de una persona a obedecer al Señor. Vamos a entrar en este pasaje y ver lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Quién es Ageo? ¿Qué sabemos de él? Pues curiosamente su nombre significa festival. Y entonces casi todos los comentaristas dicen que a lo mejor nació en un día festivo. Ya me gusta este chico. Como persona que nací el 1 de enero, yo pensaba creciendo que siempre todo el mundo celebraba mi cumpleaños, porque no había cole, había muchos desfiles en la calle, y no fue hasta más tarde que me enteré de que era Año Nuevo y que no estaban celebrándome a mí. En fin, pero quizás Ageo era pues una persona así como yo. Había nacido en un día importante, por lo tanto sus padres le pusieron el nombre Festival. ¿Qué más sabemos de él? Pues es uno de los profetas menores, pero es triste llamar a los profetas menores así de esta forma. Son menores porque son más cortos. Y está claro que Ageo, en su libro, pues tenemos solo 2 capítulos. Pero no es menor Ageo. De hecho, cuando miramos el éxito de los profetas, pues hay algunos que tuvieron éxito que no querían tener éxito, como el caso de Jonás. Él predicó y tuvo más éxito que ningún profeta. Y más para su pesar, pues tuvo que lamentar y pedir que Dios lo matara porque no quería tener éxito en esa misión. Pues Ageo es un profeta que tuvo mucho éxito en su predicación, como veremos. Así que menor, bien, es de los 12 profetas que escriben libros cortitos, no como Isaías o Jeremías o Ezequiel, que son ya profetas mayores porque más extensión. También sabemos mucho de lo que está pasando en la vida de Ageo y su ministerio, comparando con lo que ha dicho Esdras. Así que en varios momentos voy a hacer referencia a Esdras porque ahí tenemos el trasfondo histórico del ministerio de Ageo. Pero qué curioso, Ageo predica 4 sermones en su libro. Cada sermón tiene su fecha. Para comenzar, era un predicador organizado. Yo también intento siempre en mis apuntes poner fecha, porque luego después miro cosas que he predicado y digo, ¿y cuándo prediqué eso? Porque tristemente a veces se me olvida lo que yo mismo predico. Si te hace sentir mejor, porque a veces te olvidas también, pues por eso hacer apuntes, porque así también recordamos lo que escuchamos y no se nos va de la mente. Pero 4 sermones, cada uno con su fecha, y son fechas muy cercanas. Vale, yo he puesto aquí, empezando en el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo, y continuando, el último sermón se predica el 18 de diciembre de este mismo año. O sea, en
4 meses, menos de 4 meses. Él predica 4 sermones y es lo único que tenemos de él. Y dices, pero Ageo, tendrías que haber seguido tu ministerio. Igual siguió predicando. Pero eso es lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado esa pequeña ventana a la vida de Ageo. 4 meses de su vida. Y por lo tanto, pues mi propósito es en las siguientes semanas, pues tomar estos sermones y volver a mirar a Ageo y ver cada uno de estos mensajes y lo que tiene estos mensajes para nosotros. Bien, con esto entonces vamos a lanzarnos directamente a un poco del trasfondo histórico de este pasaje. Es importante primeramente que recordemos los eventos históricos que están detrás de Ageo y su ministerio, estos 4 meses. Para hacer esto tenemos que volver atrás al año 538. Estamos volviendo 18 años antes de que Ageo se levanta a predicar. Y en ese año, este es el año en que los exiliados, los que fueron llevados a Babilonia, vuelven allí a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Judá, y posiblemente entre ellos es Ageo el que vuelve con esa primera oleada de personas que vuelven desde Babilonia. 538 es el gran año en que Ciro, el rey de Persia, escribe el edicto, cosa que todavía se puede ver hoy en día si visitas el Museo Británico, si te encuentras en Londres por algún motivo. Acércate al museo, el Museo Británico, y verás un cilindro que parece pues un balón de rugby pequeñito, y ahí puedes contemplar el mensaje. No digo leer, porque está escrito no en arameo, en cuneiforme, eso, esa palabra que quería decir, efectivamente. Pero bueno, se puede apreciar lo que es el dato histórico que tenemos que efectivamente, tal como lo narra la Biblia, se nos ha llegado hasta el día de hoy, pues esa inscripción dando permiso a que los pueblos vuelvan a su tierra a construir su templo y que oren por el gran rey Ciro que había dado esa magnitud, esa bendición a estos pueblos. Bueno, 538 vuelven a Jerusalén. En el año 536, recordamos que estamos antes de Cristo, por lo tanto las fechas van restando. 2 años más tarde, los judíos logran poner el fundamento para ese templo. Me hace sentir mejor porque nosotros compramos el edificio hace 2 años y pico y parece que ha ido tan lento. Bueno, de hecho, empiezo a pensar en cosas que dijimos cuando compramos el edificio y, bueno, yo hablaba de 6 meses. Igual pintamos un poco y empezamos a usarlo ya, y aquí estamos a los 2 años y medio todavía esperando y damos gracias a Dios por las personas que Él ha enviado para ayudarnos con esta obra y bueno, poco a poco vamos avanzando. Pero en 2 años lograron ellos a poner el fundamento solamente, cosa que luego hablaremos, porque en su segundo sermón Él habla de este momento a pesar de que realmente es un momento histórico, era detrás en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando logran hacer los cimientos del templo, ellos, de la misma forma que yo, hace 2 años, decían, ¡a construir! Y tristemente es cuando aparecen los problemas. He puesto problemas legales, porque los samaritanos, sí, los mismos samaritanos que más adelante la mujer samaritana que estará en el pozo con Jesús, los samaritanos aparecen y dicen, oye, queremos construir con vosotros porque nosotros también adoramos al mismo Dios que vosotros. Y los judíos dicen, vosotros no adoráis al mismo Dios que nosotros. Decís el mismo nombre, pero vosotros estáis con otro plan y por lo tanto no podemos invitaros a colaborar con esta obra porque estamos construyendo el templo de nuestro Dios. Esa contestación no agradó a los samaritanos
Y por lo tanto, fueron a las autoridades y lo próximo es que les sirven papeles diciendo que tienen que parar la obra. En 500, más o menos en el mismo 536, por allí, unos meses más tarde, llegan los papeles diciendo tenéis que parar la obra, no podéis construir este templo. Y lo increíble es que los judíos en este momento, estos exiliados retornados que habían llegado para construir el templo, abandonan la obra del templo. Ahí donde estaba, con el cimiento puesto, con unos ladrillos puestos, ahí se queda abandonada la obra y se vuelve cada uno a hacer su propia vida. Y la casa de Dios está sentada allí a medias, ni a medias, apenas comenzada. Por lo tanto, esa obra parada que podemos, ahí veis los pasajes de Esdras donde podemos leer de todos estos eventos, la obra se queda tal cual hasta el año 520, cuando Ageo predica ese primer mensaje y es el comienzo que el pueblo se levanta y empieza a construir otra vez. Pero ya veis que son 16 años en que la obra está parada. Hay obras aquí abajo, especialmente en Elda. Recuerdo que hay casas que empezaron a construir en el año 2006. Y luego llegó la crisis y ahí están. Ahí está la estructura. Igual algunas tienen ladrillos formando las paredes, pero no hay puertas, no hay ventanas y están pintadas. Y seguramente si en algún momento alguien quisiera construir, tendría que tirar todo lo que tienen porque después de años y años y años de estar ahí, igual ya no valen los materiales. El caso es que ahí estaba el templo, la obra parada. Este es el contexto en que aparece Ageo. Ahí está Ageo con la obra del templo parada y Ageo aparece. Cuando habla hay dos personajes principales que notamos cuando leemos su libro. Primeramente tenemos Zorobabel, nos dice que es el hijo de Salatiel y a lo mejor te pregunta ¿por qué siempre es Zorobabel hijo de Salatiel? Pues la respuesta es, quiere situarlo para nosotros dentro del linaje de David. Ese padre Salatiel es parte de este linaje real, del linaje de David, y de hecho, cuando llegamos a Mateo, empezamos a leer el libro de las genealogías de Jesucristo. Encontramos en esta lista no solamente Salatiel, sino también a Zorobabel. Es un ancestro de Jesucristo, según la carne. Él es el gobernador de Judá, no es un rey, pero es gobernador. Y junto con él tenemos a Josué, hijo de Josadac. También es importante porque él también es de un linaje importante de los sumos sacerdotes y él es efectivamente el sumo sacerdote. Los tenemos mencionados varias veces en el libro de Ageo y son personajes bueno, tenemos realmente 4 personajes que son importantes. Tenemos no solamente a Zorobabel y a Josué, sino también tenemos a Ageo y Zacarías. Y estos 4 aliados están usados por Dios para llevar a cabo la obra entre su pueblo. Bueno, con ese rápido y breve trasfondo, queremos entrar en lo que es el mensaje. El mensaje arranca con... Bueno, ese es el momento que pensaba que tenía la Biblia ya abierto y voy demostrando que yo también lucho a veces para encontrar a Ageo. Bien, la honestidad es buena. Bien, pues empezamos con la situación y el versículo 2 leemos así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Un momento, pensando en lo que hemos dicho del trasfondo aquí. Hace 16 años, el rey Ciro hizo un decreto que salió por todo su imperio diciendo, los judíos que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor pueden volver a hacer su templo. No solo eso,
Dice, el gasto la pago yo. Yo pongo materiales para que construyan el templo de su Dios. Pasan 16 años y esas mismas personas están diciendo, no ha llegado el momento. No es el momento para reedificar el templo. No es un buen momento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no están construyendo? Me vino a la mente esta cita que recuerdo de hace mucho tiempo. Decía uno, la prueba de tu carácter es lo que se requiere para desviarte de lo correcto. Pensad en lo que está diciendo. La muestra del carácter que tienes es sencillamente qué es lo que hace falta para que te desvíes de hacer lo que debes estar haciendo. Llegó un papel que decía, tenéis que parar esta obra. Y dijeron, sí. Es que nos han mandado un papel que decía que no podemos continuar. Y nosotros miramos y decimos, ¿y qué del papel que traíais que decía, Ciro, el rey de Persia, ha dicho que hagamos, incluso que lo paga él? ¿Y por qué no se recurrió ese edicto que les llegó? ¿Por qué prestaron tanta atención a los mandamientos de un gobernador inferior, ignorando la autorización que tenían del mismo rey? Yo no tengo una contestación para esta pregunta. Lo único que sé es que se acobardaron y dejaron de construir porque alguien les dijo, no podéis estar haciendo lo que estáis haciendo, sin ni siquiera pensar, un momento, ¿cómo que no? Si es que nos han dado permiso, es que antes de disparar ya se han caído a los pies del enemigo, ni han luchado. Y por lo tanto, puesto que no había llegado el tiempo, pues entonces el Dios tiene que llamarles la atención en cuanto a sus casas artesonadas, sus casas, que estaban ya, esa palabra nos da la sensación de que, bueno, son casas de lujo, pero la idea de la palabra, que se traduce de esta manera, es una casa donde toda la casa está recubierta de madera. Ahora, quizás para nosotros hoy en día esa no es nuestra idea de lo que es el lujo en una casa. No digo que sea feo, para nada, es bonito, la madera es bonita, pero lo interesante de esto es que el Señor les llama la atención en cuanto a la decoración de sus casas. Ahora, es muy importante que yo diga esto en esta mañana. Dios no tiene un problema con que nosotros vivamos en casas, menos mal. Alguien ya estaba poniéndose un poco nervioso, ¿no? No es un pecado tener una casa. Si el Señor te permite alquilar una casa, muy bien. Si el Señor te permite comprar una casa, perfecto. Si el Señor te permite construir tu propia casa, suerte. No digo más. Pero no es un pecado tener una casa. También quiero enfatizar, no es un pecado decorar tu casa y tener tu casa de forma bonita y decente. Deberíamos hacer todo lo posible para que nuestra casa dé un testimonio, un anuncio correcto de quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Si puedes tener tu casa limpia, pintada y decorada, bien. Si puedes ponerle más decoraciones, pues adelante. El pasaje, el problema no es ese. El problema realmente es en esta palabra específica de las casas artesonadas, esas casas recubiertas de madera. Y dice, David, ¿a dónde vas con esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues para mí
es muy importante volver a Esdras 3:7. En Esdras 3:7 lo que encontramos es que se proveyó el dinero para comprar la madera del cedro del Líbano. Ahora, eso es una madera aromática. Mi abuelo, cuando construyó su casa, recuerdo que mi abuelo vendió su casa cuando se jubiló y se fue al campo, medio del campo. No estaba cerca de nada y de nadie, literalmente. Yo creo que tenía un vecino que vivía a 1 kilómetro o algo así. Era mi abuelo su obsesión después de vivir en Chicago muchos años. Él quería vivir en la nada. Bueno, lo consiguió. Llegó a vivir rodeado de montes y de animales, pero no tenía mucha gente. Y recuerdo que él empezó a construir su casa. Eso era la obra magna de su vida. Él primeramente hizo un garaje donde pudo dormir y luego después, desde el garaje, hizo una casita y en esta casa yo conocí esa propiedad y luego desde esta casa empezó a hacer su casa. Todos los armarios eran de esta misma madera, de la madera del cedro. Cuando abrías el armario, el olor a la madera te llegaba. Toda la ropa de mis abuelos olía a cedro. Y eso era su sueño. Él tenía eso como el no va más, ¿vale? Eso era el lujo que tenía. Pues Dios había provisto madera de cedro para el templo, para recubrir el templo, tal como había hecho Salomón. También se había provisto para ese segundo templo. Pero claro, cuando llegan a echar el cimiento del templo y aparecen estos con el papel diciendo, ¡uy! No podéis construir, ¿qué pasa con esas maderas, esos materiales de construcción? Alguien dice, oye, hombre, es una pena que no podemos construir el templo y tal, pero me da pena que la madera esté aquí, que se va a echar a perder. Así que, mira, si no os molesta, yo me voy a llevar un poco a mi casa y voy a hacer un poco mi casa. Y claro, solo falta que lo haga uno y de repente hay una cola. Pues yo también, hombre, yo también voy a hacer un esfuerzo para que no se pierda la madera. Y de repente, dice un poco más adelante, cada uno de vosotros corre a vuestra casa. No había un gran interés en realmente hacer el templo, pero cada uno, uy, madera gratis, para mí, para mi casa, y de repente tienes a cada uno viviendo en casas artesonadas. ¿Y qué pasa con la casa de Dios? Qué expresión más triste. Ahí está la casa de Dios desierta, completamente abandonada. Ahí está el cimiento echado y ahí se quedó. Y el Señor viene por medio de Ageo y dice, oye, vosotros, ¿qué está pasando aquí? Pero quiero enfatizar este punto porque tengo que admitir, la última vez que prediqué de este libro de Ageo, de hecho, la última vez que prediqué de esto, Natán y Amy tenían como 14 y 16 años, menos, ya era generoso, ¿no? Con esto. Y recuerdo que prediqué, bueno, Arantxa también estuvo ahí en ese momento, y creo que solo esos tres, porque creo que Maribeth ni estaba porque tenía niños pequeños en este momento y no pudo estar en este retiro. Pero yo prediqué mucho sobre el tema de las prioridades. Pero volviendo a este pasaje y leyendo y meditando más, tengo que admitir algo. No es sencillamente una cuestión de prioridades. No era que estaban haciendo sus propias casas primero y luego iban a hacer el templo. Es que habían abandonado el templo de Dios por completo. Sí, es un problema de prioridades, porque al final, pues tenían la prioridad tan alta de hacer su casa y habían abandonado, pero realmente es un problema de obediencia. Y estoy seguro que si pudiéramos hacer una entrevista con ellos,
oye, pero ¿por qué no estáis construyendo el templo? Dirían, hombre, más quisiéramos, pero es que nos han dicho que no. Ya no queremos que aparezca la policía. ¿Y si nos hacen algo? Igual tenían miedo de construir, pero no estaban obedeciendo el mandamiento de Dios. Dios había abierto la puerta de par en par, había hecho un milagro con Ciro, el rey, y sin embargo tenían miedo de pasar por esta puerta que el Señor había abierto para ellos. Por lo tanto, el Señor les habla de vanidad de vanidades. Ahora, no usa esta frase, pero leo estos versículos. Son los versículos 6 y 9 y otra vez en el 10 y el 11. Lees estas palabras, sobre todo del 6 y el 9, y lo que parece claro es que Ageo ha leído Eclesiastés. Bueno, realmente es el Señor que está hablando y el Señor es el que dio el mensaje de Eclesiastés. ¿Cuál es el mensaje de Eclesiastés? Pues en un mundo maldecido por el pecado, las cosas no funcionan. En un mundo maldecido por el pecado, hay mucha frustración porque vemos la potencial de este mundo. O sea, este mundo es tan bonito y hay tantas cosas buenas, tendría que ser un paraíso. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Siempre falla. Las cosas no son como deben ser en este mundo. Miramos a los líderes políticos que tenemos y elegimos las mejores personas posibles. Bueno, de eso por lo menos se trata nuestro sistema. Y al final, incluso los buenos no logran hacer las cosas que realmente tendrían que hacer. Sí, igual son mejores que los otros, pero ninguno realmente nos convence de que este realmente está haciendo todo lo que hay que hacer. Este mundo, con toda su belleza, trae enfermedades, dificultades, por no hablar de lo que es el ser humano y la maldad que hay en el corazón del ser humano, que incluso intenta hacer daño a su prójimo en muchas ocasiones. Pero leo lo que está diciendo aquí, mirad conmigo el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Igual problemas de plaga en el campo. Y has sembrado para poder tener una cosecha abundante y tienes lo justo para tu familia. Coméis y no os saciáis. Los que tenéis menos de 16 años ya entendéis este tema. No hay que hablar mucho de esto, ¿no? Ya nosotros que hemos vivido un poco más de tiempo, comemos poco y nos saciamos. Y aún así seguimos comiendo, pero eso es otra historia. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ese pensamiento de que este mundo es que no puede satisfacer los apetitos del ser humano. Vuelve a Eclesiastés y lee Eclesiastés, porque esto es uno de los grandes temas que Salomón trata en este libro, que queremos hacer algo que realmente nos satisface y no hay nada que es capaz de satisfacer el apetito humano. Ese pensamiento que bebes pero no te satisfaces. Ese pensamiento de que bebes y al rato tienes sed otra vez. Piensa en aquello. ¿Qué dices? Hombre, si tuviera esto, estaría contento. Es un espejismo. No existe. Con nuestros hijos, cuando eran pequeños, salió esa consola, la Wii. Si recordáis algunos, la Wii era diferente de otras consolas porque no estaban sentados ahí jugando, estaban de pie, estaban jugando al tenis y jugando a los bolos.
pobrecita Andrea, pensaba que jugaba muy bien a los bolos porque siempre ganaba en la Wii. Entonces fuimos un día a la bolera y se puso a llorar Andrea, porque cuando tiraba la bola no ocurría lo que ocurría en la Wii cuando jugaba a los bolos. Pero recuerdo que fuimos a visitar a una pareja y tenían la Wii. Y pusieron, nuestros hijos jugaron y Maribel y yo nos quedamos mirando y dijimos, pues podríamos comprar eso, yo creo que sería bueno. El problema es que Maribel no teníamos un idioma para hablar para que no se enteraran los niños, puesto que los enseñamos también el inglés, entonces bueno, al final hicimos un comentario que pensábamos que era un poco que volaba por debajo del radar y claro, desde atrás en el coche, ¿vamos a comprar la Wii? Y bueno, ya se escapó el secreto. Y recuerdo que mi hijo dijo estas palabras. No hacía falta, porque la verdad es que habíamos dicho, pues deberíamos comprar eso. Pero de repente David entró en modo embajador, político, tipo, y dice, mamá y papá, si compráis la Wii, nunca nos vas a tener que comprar más juegos. Porque la Wii viene con 5 juegos ya. Y lo que es más, solo vamos a jugar 15 minutos al día y nunca vamos a pelear sobre los juegos. Bueno, me hizo una serie de promesas que ojalá que hubiera grabado ese momento porque habría sido fantástico. Sobre todo la semana siguiente cuando dice, papá, hay un nuevo juego en la Wii, ¿lo podemos comprar? Y digo, ¿dónde está la grabación para decir, hijo, había dicho, bueno, en fin, este mundo siempre promete satisfacción y nunca trae satisfacción. Nos reímos con los niños en esta historia, pero tenemos que reconocer que todos somos iguales. Ay, si pudiera tener un trabajo donde trabajo, mi jornal, termino, vengo a casa, estaría satisfecho. Y conseguimos este trabajo y ¿qué pasa? Bueno, si solo tuviera un coche y conseguimos el coche, ¿qué? Es como el arco iris, que está justo a la vuelta de esa colina. Y pasa la colina y el arco iris está más para allá. Jamás logramos. Y aquí el mensaje viene, oye, vosotros habéis abandonado mis cosas para hacer las vuestras, pero decid la verdad, ¿estáis más satisfechos? Vivís en casas artesanadas, ¿estáis satisfechos? La verdad es que no. No, habían abandonado lo de Dios y estaban haciendo lo suyo y estaban más vacíos que nunca. Qué imagen esa de cobrar tu jornal y ponerlo en el saco y el saco tiene un agujero. Imagina que cobras al final del mes, eso antes de hacer el depósito directo a tu cuenta bancaria. Lo metes en el bolsillo y te vas para casa y cuando llegues a casa metes la mano en el bolsillo y se te entra el brazo hasta el codo porque resulta que el bolsillo tiene un agujero y todo lo que has cobrado se quedó por el camino. Qué triste la imagen. Pero esa imagen que tenemos que reconocer que todos hemos experimentado en esta vida, en que no satisface lo que tú creías que iba a darte. En todo este contexto, no solamente debemos entender que habla de la vanidad de vanidades, ese mundo de vanidad, sino también Dios mismo dice, yo he cerrado el grifo de los cielos. Dios también entra en juicio contra este pueblo y dice, vosotros estáis tanto mirando lo vuestro que tenéis lo mío abandonado, yo cierro el grifo de los cielos. ¿Y qué pasa? Viene esta sequía y no hay cosechas. Y Dios dice, estoy detrás de esto. Ahora, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿Hay un Dios malvado que quiere castigarnos para que lo pasemos mal? No, lo hemos entendido mal si lo creemos así. Más bien, hay un Dios que nos ama tanto que no quiere permitirnos satisfacernos
con nuestras cosas cuando lo hemos abandonado por completo. Y el Dios que dice, la única forma que me van a buscar a mí es si empiezo a cerrar el grifo, si no les doy contentamiento con su trabajo, si no permito que encuentren el gozo en su trabajo, es la única forma que van a decir, ¿y qué estoy haciendo aquí? Para volver la mirada hacia el Creador y buscarlo a Él. ¿Y qué es lo que ocurre? He puesto la transformación de los exiliados retornados. Qué bonito este pensamiento. La transformación. Vinieron y con miedo dejaron de construir y ahí estaban haciendo su propia vida y las cosas iban mal. Y Dios dice, yo los voy a transformar. ¿Cómo los transforma Dios? Pues les invita, bueno, primeramente, les invita a meditar sobre sus caminos, a parar, a pensar, a analizar su vida. Hacemos bien en hacer esto. Hacemos muy bien en parar a mirar nuestra vida y decir, ¿qué está pasando en mi vida? Oye, tenemos momentos en que, digamos que no estamos rebosando de gozo. ¿Tenemos momentos así? Todos. Todos tenemos momentos en que nos venimos un poco abajo. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? ¿Pintar la sonrisa muy grande en la cara e ir por la vida como si no hubiera pasado nada? No. Pero hacemos bien en meditar bien sobre nuestros caminos. Puede que no estemos haciendo nada malo, pero puede que tenemos que volver a preguntarnos, ¿por qué me encuentro tan abatido dentro de mí, mi alma? Eso, palabras del salmista. Habla consigo mismo y dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Espera en Dios, confía. Y tenemos que hacer esto. Y hay momentos de la vida en que pasamos por valles y son difíciles. Oye, no desaprovechemos estos momentos, sino que meditemos bien sobre nuestros caminos. Y aquí Ageo llama al pueblo a meditar, a considerar, a ver su vida y ver lo que Dios tiene para ellos. Pero cuando llamas a un pueblo a meditar bien sobre vuestros caminos, estás poniendo la pelota en la cancha del pueblo. ¿Ellos qué van a hacer? Pues podrían decir, hombre, yo estoy bien, estoy pasando por mala racha, pero ya verás, las cosas se van a mejorar. Este año ha sido un poco difícil porque, bueno, no he cosechado tanto, pero no pasa nada, que luego después se mejorará. Y mucha gente vive así. Mucha gente con ese optimismo intenta pasar por los valles de la vida y ya está. Pero qué bonito en esta historia. Ageo lanza este mensaje sencillo. Meditad bien sobre vuestras vidas, sobre lo que está pasando, si es así o no es así. Y ocurre un milagro. El pueblo obedece. Empieza primeramente con oyeron y temieron. Oyeron lo que estaba diciendo Dios por medio del profeta Ageo. Escuchan el mensaje y no solamente escuchan, que entra por aquí y sale por aquí. No, escuchan y temen. Ahora, esa palabra temer es tan interesante en el Antiguo Testamento. Lo hemos hablado antes, pero para mí el temor, cuando hablamos de esto, en su fondo lo que es un reconocimiento de inferioridad. ¿A quién tenemos miedo? A los que son superiores. A los que nosotros consideramos como inferiores, no tenemos miedo. Decimos, este no es nada. El temor tiene que ver con ese reconocimiento de inferioridad. Ese momento en que el pueblo mira, contempla lo que está pasando y dice, es verdad todo lo que está diciendo. Yo he aprovechado de Dios y tengo mi casa ya perfectamente decorada con la madera que se supone que era de la casa de Dios y no hemos levantado un dedo. Siempre decíamos, bueno, el año que viene igual arrancamos.
Pues dentro de un poco de tiempo seguramente podemos construir otra vez. Y a lo tonto, 16 años han pasado. Y ese pueblo un día es como un despertar. Y dicen, ¿es verdad todo lo que dice? Reconocemos que hemos abandonado la casa de Dios. ¡Ahí está! Y he ido corriendo para hacer lo mío e ignoro por completo lo de Dios. Cuando esto ocurre, hay algo precioso. Dios manda un mensaje al profeta y dice, diles, estoy con vosotros. Esa frase es tan sencilla, pero es profundo, profundo, profundo. El pensamiento, Dios está contigo. Recuerdo hace años, tenía una situación que me estaba pesando mucho. Era algo que ahora mirando para atrás, sé que me estaba afectando a lo más profundo de mi ser, ¿no? Y estaba luchando con ese tema. Y recuerdo un día en oración, estaba hablando con el Señor y le dije, pero Señor, esto está pasando, pero ¿cuánto más tengo que estar? ¿Por qué estoy en esa situación? ¿Qué tengo que hacer para salir de esta situación? Y recuerdo en mi lectura, había leído de Isaías, y me vino a la mente esa frase, yo estoy contigo. Y recuerdo en mi corazón, yo dije, ya, pero... Y en cuanto yo pensé estas palabras, ya, pero, como que me vino una convicción muy fuerte diciendo, ¿y qué es lo que tú quieres? O sea, ¿no es suficiente para ti que Dios está andando contigo en esa situación? ¿Tú quieres más? Y era un momento para parar y decir, Señor, perdóname. Porque si tú estás conmigo, es más que suficiente. Yo puedo andar incluso, y no era mi caso, pero incluso por el valle de la sombra de muerte y no temer ningún mal porque tú estás conmigo. La presencia de Dios es lo más importante. Y viene ese mensaje por medio de Ageo al pueblo. Cuando el pueblo escucha y se somete ante Dios, con temor ante Dios, dobla la rodilla, viene el mensaje, estoy con vosotros. Y el pasaje termina diciendo que Dios despertó el espíritu. ¿De quién? De Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo. Dios despierta su espíritu. Ahora, dije hace un momento que era como un despertar, un momento de levantarse de un sueño profundo. Pero ahora viene ese despertar para darles fuerzas. Y con las fuerzas de Dios se levantan y empiezan a hacer el trabajo. Empiezan a construir este templo. No es una obra de un día para dos. Es un día que va a tardar 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente la fecha, del trabajo en el templo para construir el resto del templo. Pero empezó este día. Empezó este día, ¿por qué? Porque Dios despertó el espíritu de su pueblo. Yo estaba leyendo esto y pensando en nosotros como iglesia, pensando en la situación del ser humano. Y quiero empezar primeramente con el pensamiento de que quizás hay algunos aquí y vosotros habéis abandonado la casa de Dios desde hace años. Tú has estado intentando construir tu propia vida. Tu pensamiento es, yo tengo que mirar por lo mío. Tengo que primeramente velar por lo mío, porque nadie más lo va a hacer. Esa es una filosofía que es bastante común. Este pensamiento, tú vela por ti mismo porque nadie más lo hará. Pero eso no es lo que dice Cristo. Cristo invita al que quiere seguirle. Dice, pon en primer lugar el reino de Dios. Tu primera prioridad es hacer lo que Dios dice que es justicia. ¿Sabes qué?
todo lo demás va a llegar. Todo lo demás el Señor lo añadirá en tu vida conforme a su voluntad. Y quizás estás aquí escuchando este mensaje y tienes que reconocer, sí, ahí tengo a Dios abandonado. Ahí está, sé dónde está, pero llevo años. Igual son 16 años, igual son más, igual son menos. Pero igual Dios está abandonado en tu vida. Y lo primero que quiero decir en esta mañana es, oye, escucha y teme, porque la promesa está, Dios quiere andar contigo. Y si Dios está contigo, Él te va a dar las fuerzas para hacer todo lo que necesites hacer. Dices, David, suena peligroso. ¿Estás hablando de entregar mi vida a Dios? Y entonces, ¿quién vela por mí? Dios. ¿Estás dispuesto a realmente seguirle a Dios? ¿Dejar que Dios sea el Señor de tu vida? Estamos hablando de soltar el volante y dejar que otro conduzca. Yo sé que desde la perspectiva humana hay mucho miedo en hacer eso. Y está la voz del tentador detrás diciendo, va a chocar, va a cometer alguna infracción, te va a llegar una multa, va a ser terrible. Pero claro, el tentador es mentiroso, es lo que siempre dice. Y la realidad es todo lo contrario. El Señor sabe conducir tu vida muchísimo mejor que tú. ¿Estás dispuesto a considerar tus caminos y venir ante el Señor en esa sumisión a su presencia hoy? Pero quizás estás escuchando y dices, David, estoy ahí. Sí, hay momentos que intento agarrar el volante porque me parece que el Señor está a punto de equivocarse y tengo que aprender a no hacerlo. Pero este mensaje también es para nosotros, porque muy fácilmente nosotros también podemos sentir ese vaivén de prioridades y al final podemos empezar a hacer cosas que igual son buenas. Una vez más, quiero enfatizar, no es malo hacer una casa, decorar una casa tampoco, pero a veces en hacer las cosas cotidianas de la vida también empezamos a abandonar la casa de Dios. ¿Sabes que el Señor está contigo? Si tú has puesto tu fe en Cristo, el Señor está contigo y el Señor está ahí para darte la fuerza que necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. He puesto algunos pensamientos aquí en esta pantalla. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Realmente, ¿cómo determina o qué es lo que determina cómo usas tu tiempo? ¿Qué es lo que determina lo que inviertes tus esfuerzos? Es muy importante que realmente dejemos que el Señor construya nuestra vida conforme a su propósito. Pero esta pregunta es importante. ¿Estás dispuesto a oír y a temer? Ese pensamiento que tenemos en este pasaje realmente es el llamamiento que quiero hacer en esta mañana. He puesto esta última oración que dice, Dios te dará fuerzas para hacer todo lo que debes hacer para el Señor. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a hacer en este día? Puede que tú digas, es demasiado para mí. Yo no puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es demasiado difícil. Correcto. Es demasiado difícil para ti hacerlo en tus fuerzas. Por eso el Señor te está llamando para decir, venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. El llamamiento del Señor es sencillo en esta mañana. Es venir a Él y encontrar en sus brazos la presencia de Dios que te dará la fuerza para andar en comunión con Él. Y nunca, nunca
te defraudará ni te dejará. Esa es la promesa de nuestro Señor. Este es el mensaje del primer sermón de Ageo. Y hubo un cambio enorme en el pueblo. Un cambio que cuando Esdras escribe su relato de los exiliados retornados, es que es el momento en que dices, no hay esperanza para ese pueblo. 16 años con la obra parada y en un día el Señor cambió el corazón. El Señor sigue cambiando corazones. Que seamos obedientes a su voz de la misma forma que hemos visto en este pasaje. Oremos. Padre Santo, doy gracias por tu palabra y doy gracias por el mensaje que tenemos en este pequeño libro de Ageo. Y Señor, queremos efectivamente que obres en nosotros y que tengamos el valor de obedecerte, el valor de dejar de escuchar las mentiras de Satanás y el valor de creer tus promesas y sencillamente dar los pasos que tú pones delante de nosotros. Señor, ruego que hoy sea un día de cambio, que efectivamente vivamos conforme a tu voluntad. Señor, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en Cristo, que tiene tu casa desierta de manera figurativa, que está todavía abandonándote para poder construir su propia casa, pido, Señor, que hoy sea día de salvación, que haya corazón blando para escuchar este mensaje y para obedecer. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.